Por primera vez en la historia del mundo, los piratas europeos penetraron en el Océano Índico a finales del siglo XVII. Se enfrentaron a los antiguos piratas de Arabia, India y China que habían gobernado estas aguas durante cientos de años. La reina Isabel I de Inglaterra era una gran fanática de la piratería y alentó a sus corsarios a atacar los barcos portugueses y holandeses que comerciaban con la India. Incluso fundó una empresa comercial, llamándose Compañía de Ostindia, que era una especie de organización oficial de piratería marítima. Después de que la burguesía y la nobleza inglesas se unieron, comenzaron a exportar las riquezas de la India por mar a Europa. Esto no pasó desapercibido para los piratas caribeños que se propusieron cazar a los comerciantes indios. Otra presa codiciada fueron los barcos mogoles de la India, que llevaban regalos a los lugares sagrados del Islam en el Mar Rojo y Yemen. Así, los piratas europeos se convirtieron en dueños del Océano Índico y comenzaron a vivir como reyes. Debo decirles que el Gran Mughal es el título de los emperadores del Imperio Mughal, descendientes de Chengis Khan y Timur, conocidos por sus conquistas, logros culturales y tolerancia religiosa. El Palacio Taj Mahal fue construido durante la época del Gran Mughal, Shah Jahan, y está dedicado a su esposa Mumtaz Mahal, quien murió al dar a luz a su 14º hijo. Los piratas de las Indias Occidentales tenían una feroz competencia en el Océano Índico. Muchos desertores de las flotas europeas se convirtieron en ladrones y atacaron los ricos barcos del Gran Mogol. Los piratas utilizaron Madagascar y otras islas como base para sus incursiones. Uno de los capitanes corsarios más famosos fue Thomas Tew. Proveniente del estado de Rhode Island, en Nueva Inglaterra, para muchos de sus contemporáneos estadounidenses era un ciudadano muy respetado que daba a los cristianos pobres de América del Norte a bajo precio, lo que le robaba al Gran Mogol. Realizó 2 grandes viajes piratas y encontró una muerte sangrienta en el segundo, y fue pionero en la ruta que se conoció como el Circuito Pirata. Tew también tenía cartas legales de corso, que le daban derecho a saquear los asentamientos franceses en África. En 1692, el gobernador de las Bermudas le dio luz verde para embarcarse en una peligrosa aventura con 2 barcos y saquear las colonias francesas frente a las costas de Gambia, habiendo conseguido atraer a esta expedición a los comerciantes más ricos y ambiciosos de las Bermudas. Pero, Thomas Tew no le interesó esta misión y decidió ir al Océano Índico donde había más presas. Con su barco rodeó el Cabo de Buena Esperanza y llegó al Mar Rojo. Allí se encontró con un enorme barco del Gran Mogol, que estaba lleno de tesoros. Con solo un puñado de hombres, Tew abordó el refugio indio sin perder a ningún hombre. Un tesoro inusualmente rico de oro y plata cayó en sus manos, cada uno de sus hombres recibió una parte de 3.000 libras esterlinas y el propio él recibió más de 10.000 libras esterlinas. Actuó sabiamente y pagó a los propietarios de las Bermudas 10 veces el capital recibido por adelantado. Muchos de los piratas tenían miedo de regresar a casa y le pidieron a Tew que los llevara a Madagascar. Allí formaron pequeñas comunidades, vivieron en grandes propiedades con mujeres de la población local, dieron a luz a hijos y adquirieron esclavos. No rompieron sus vínculos con los piratas y abastecieron a sus barcos de agua y alimentos. Con el tiempo, cuando floreció la trata de esclavos, incluso vendieron a sus propios súbditos. El capitán Charles Johnson, que vivió un tiempo en Madagascar, describió en su Historia de la piratería del siglo XVIII la vida de estos pequeños reyes. Afirmó, ninguno de ellos sabía leer ni escribir, y su propio secretario de Estado no entendía más de estos asuntos que los demás. Con el resto de la tripulación, Thomas Tew regresó a Estados Unidos. Nadie lo acusó de nada. Compró una bonita casa cerca de Nueva York y se hizo amigo del gobernador Benjamin Fletcher. En 1694 decidió repetir su éxito y partió nuevamente hacia el Océano Índico. Zarpó con una flota de 3 barcos, primero rodeó el Cabo de Buena Esperanza y se detuvo en Madagascar con sus viejos amigos. Aquí conoció a Henry Avery. Avery nació cerca de Plymouth. Se hizo a la mar joven y durante muchos años navegó en barcos privados como navegante. En ese momento, España e Inglaterra libraban en alianza una guerra contra Francia.
Los españoles emplearon a muchos capitanes de corsarios ingleses para luchar en la India con los franceses. Uno de ellos era el capitán Gibson, que junto con otro velero llevaba meses parado a la deriva frente a Coruña, esperando órdenes. La tripulación no había tenido un gran auge en 8 meses. El capitán era un borracho y pasaba la mayor parte del tiempo en tierra. Eiberi avivó el creciente descontento entre la tripulación. Un día hubo un motín. El capitán y sus compinches fueron arrastrados a la orilla. Los amotinados eligieron a Henry Eiberi, a quien llamaron Lomben, como nuevo capitán. Con esta pequeña flota, Eiberi se dirigió a Madagascar, donde conoció a Tu. Los dos rápidamente se hicieron amigos y navegaron juntos hacia la entrada sur del Mar Rojo para tender una emboscada a una flotilla de peregrinos islámicos que venían de la India a la Meca. Un convoy de 25 barcos se acercó al estrecho de Mandab, esquivando a los piratas por la noche. Al amanecer, los piratas solo vieron 2 barcos, el Fate Mohammed y el Ghani Sabai. La batalla fue feroz. Cuando la tripulación del barco pirata se disponía a abordar, el barco indio abrió fuego con todos sus cañones. Tu resultó mortalmente herido y sus barcos quedaron fuera de combate. Eiberi los atacó uno por uno. Tras un sangriento abordaje, robó el Ghani Sabai, que estaba lleno de oro y diamantes. Thomas Tu murió y Eiberi se llevó unas 600.000 libras esterlinas, el mayor botín en la historia de la piratería. El ataque provocó un gran escándalo en India e Inglaterra. El gran magnate estaba furioso y amenazó con cortar todos los vínculos con los ingleses. La East Indian Company en Inglaterra temía por sus ingresos. Muchos de los hombres de Eiberi fueron arrestados en Inglaterra cuando vendían joyas del botín y fueron juzgados por piratería. Eiberi logró escapar. En su libro, Johnson informa que al intentar vender los diamantes robados, Eiberi supuestamente se topó con comerciantes que lo defraudaron y lo dejaron sin un centavo. El desaparecido Eiberi se convirtió en uno de los hombres más famosos de Inglaterra, escondido en varios lugares, nunca fue capturado y se supone que murió en la pobreza. Naturalmente, el gobierno de Londres sabía que las incursiones piratas en el Océano Índico ya no se organizaban desde el Mar Caribe, sino desde América del Norte, y el botín se vendía también allí bajo la favorable protección de muchos gobernadores. El amigo de Thomas Tu, el coronel Benjamin Fletcher, gobernador de Nueva York y Massachusetts, exigió 700 libras esterlinas a cada capitán pirata a cambio de permiso para vender su mercancía en los puertos de la gobernación, y el gobernador Sir William Phips invitó a los capitanes corsarios a venir de Pensilvania a Boston para vender su botín sin ser molestados. Debido a esta situación, el gobierno de Londres equipó un barco con un capitán, el escocés William Kidd, y le dio permiso para cazar piratas y barcos franceses, pero incluso antes de que abandonara Inglaterra, la Royal Navy lo detuvo y le quitó la mitad de su multitud. Con solo la mitad de sus hombres, Kidd llegó a Nueva York, donde se vio obligado a reunir a su tripulación en los bares del puerto y en todos los lugares de mala reputación. Durante todo un año, Kidd buscó piratas o franceses en el océano sin éxito. Los suministros a bordo se acabaron y la tripulación estaba lista para amotinarse. Al final, Kidd se embarcó en una acción, aunque muy desafortunada. Detuvo un pequeño barco árabe y robó su cargamento, que era pimienta negra. En lugar de perseguir a los piratas, él mismo se convirtió en pirata. Después de atacar numerosos barcos, entre ellos 5 franceses, a principios de 1698 Kidd capturó un velero de 500 toneladas armado con 10 cañones. Y aquí Kidd chocó contra una roca, porque el barco estaba bajo mando inglés, y el ataque provocó un gran escándalo en Londres. Los intereses de la Compañía de Ost India resultaron nuevamente dañados, y esto a manos de un corsario real. Kidd fue declarado oficialmente pirata y expresamente excluido de la amnistía que el rey de Inglaterra acababa de conceder a todos los piratas al este del Cabo de Buena Esperanza. Kidd no cambió su carácter ni siquiera al final de su carrera de corsario y pirata. Cuando llega al Caribe, se entera de que las autoridades ya lo consideran pirata y decide ir a Nueva York, donde su amigo Lord Belmonte puede protegerlo, hasta que pueda limpiar su nombre.
como precaución, enterró su tesoro en la isla Gardner, frente a Long Island. Cuando llegó a Nueva York, Kidd dejó un pequeño cofre lleno de oro alfarero, y se dirigió a Belmonte. El gobernador se negó a creer sus historias de lo sucedido y exigió que escribiera inmediatamente un relato detallado de su viaje. Después de solo 2 días, Kidd fue arrestado, encadenado y arrojado a un calabozo. Poco después, fue trasladado a Londres. Después de un año de investigación, en mayo de 1701, tuvo lugar el juicio. Kidd fue acusado de piratería y declarado culpable. El 23 de mayo de 1701 fue ahorcado. Kidd sigue siendo uno de los piratas más famosos de la historia, no por sus heroicas hazañas, sino por sus escandalosas conexiones, apoyadas por algunas de las personas más poderosas de Inglaterra. Se convirtió en víctima de las circunstancias, las intrigas políticas y la mala suerte. Pero aunque no tuvo mucho éxito como pirata, deja tras de sí un misterio que atrae a muchos, incluso hoy en día, como una de las personalidades más misteriosas y controvertidas. Los piratas Thomas Tew, Henry Avery y William Kidd saquearon barcos que transportaban oro, plata, diamantes, marfil, especias, seda y otros objetos de valor de la India, Persia y Arabia. Han dejado su huella en la historia de la piratería e inspiraron muchas leyendas e historias. Sus aventuras muestran que buscaron riqueza y gloria en el Océano Índico, pero pagaron un alto precio por ello. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.